En este vídeo vamos a ver un ejemplo de la herramienta Foundation de Windshuttle, herramienta que nos permite crear flujos de trabajo colaborativos en los que intervienen varias personas que pueden o no tener acceso a SAP para aportar datos al proceso, revisarlos, aprobarlos y finalmente crearlos directamente en SAP en tiempo real. Lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo es el formulario que también hemos diseñado con la herramienta Windshuttle y que sirve de interfaz para que todas las personas del proceso puedan interactuar con dicho proceso. Este ejemplo particular es el alta de un cliente, transacción XD01 en SAP, y veremos cómo la herramienta nos permite aportar todos los datos necesarios para dar de alta a ese cliente mediante estos formularios en web, y veremos que ese flujo de trabajo permitirá que distintas personas puedan derivar el flujo a la siguiente persona del proceso. Así que aquí concretamente va a haber dos personas que ingresan datos, va a haber un aprobador y finalmente una persona que crea el dato en SAP. Veamos un poco el detalle de cómo está diseñado ese flujo de trabajo. Aquí estamos entrando a la herramienta en sí. Esta es la herramienta que nos permite diseñar estos flujos y aquí estamos viendo ese detalle del flujo de trabajo que hay detrás de esta creación de cliente, de este alta de cliente. Vemos que hay 4 personas involucradas. Cada carril representa un rol o una persona en el proceso. Empezamos con el originador, quien aporta una serie de datos generales para la creación del cliente, tales como el nombre, como la dirección, y una vez que ha ingresado los datos, el flujo se deriva a la segunda persona, que en este caso es del departamento de contabilidad. Esta persona podrá ver lo que hizo la primera, es decir, podrá visionar los datos que ingresó el originador, pero tal como está diseñado este flujo, no podrá modificarlos. En cambio, verá una serie de campos nuevos que debería rellenar y que antes no estaban disponibles. De esta forma, podemos ofrecer una vista distinta del formulario a cada persona involucrada al proceso. Una vez que estas dos personas han ingresado sus datos, el proceso va al gerente, quien puede rechazar, y en caso de rechazo, la primera persona recibirá una notificación por email, o también podrá aprobar. En caso de aprobación, el flujo se iría al equipo de datos maestros, quien finalmente puede crear ese cliente directamente en SAP en tiempo real mediante el formulario. Es decir, los formularios que usamos para estos flujos de trabajo están conectados en tiempo real con SAP. Aquí hemos visto el flujo de trabajo. Veamos brevemente los formularios, como se podrían ver en la herramienta, en la vista de diseño, y vemos que tenemos una serie de elementos a la derecha que sencillamente podemos ir eligiendo y aportando al formulario. Por lo tanto, para crear los formularios y crear estos flujos de trabajo no es necesario programar. Se hace de una manera muy intuitiva, arrastrando los campos, en este caso, y estableciendo distintas reglas, y en el caso de los flujos de trabajo, marcando nodos y uniéndolos. Entonces, es una herramienta muy intuitiva de usar y no requiere nada de programación. A continuación veremos ya la experiencia del usuario final, es decir, cómo estas 4 personas van a empezar a colaborar en un proceso mediante los formularios para finalmente crear o dar de alta a ese cliente en SAP. Para eso vamos a la primera vista, al primer formulario, que es el que corresponde al originador. Los campos los podemos definir como obligatorios, podemos definir reglas de derivación, podemos establecer desplegables que nos ofrecen una lista de valores y podemos consultar siempre a SAP directamente desde el formulario. Entonces, existen varias maneras de agregar este tipo de validaciones al formulario, este tipo de lógicas, con el objetivo de que los datos estén correctos antes de llegar a SAP. Es decir, que desde el propio formulario podamos asegurarnos, mediante validaciones y reglas, de que los datos están 100% correctos antes siquiera de que toquen SAP. Aquí, por ejemplo, vamos a ingresar un nombre del cliente, un término de búsqueda, un teléfono, una dirección de email
y finalmente una dirección. Entonces, estos formularios podemos agregar cualquier tipo de campos, sean campos de texto, sean desplegables, pero también tiene más funcionalidad. Por ejemplo, aquí a la derecha estamos viendo el mapa de Google, que ya viene integrado con la herramienta, no es algo que se ha tenido que integrar de fuera. Y aquí podemos ver que estamos usando el validador también de direcciones de Google. Si yo ingreso o empiezo a ingresar una dirección, Google me propone cuál es, la puedo seleccionar, me actualiza el mapa y además me reparte los datos de la dirección en los distintos campos que requiere SAP para crearlo. De esta manera yo puedo asegurarme de que la dirección está bien. Una vez ingresados los datos, podemos validarlos contra SAP directamente desde el formulario. Esta validación, este botón, lo que hace es conectarse en tiempo real con SAP, subir los datos a la transacción, pero sin grabar nada. El resultado de eso es que si yo tengo cualquier error de datos, en este campo yo veré un mensaje de error. Entonces la herramienta siempre va a respetar cualquier regla de negocio, cualquier validación que yo tenga en SAP. Cada vez que nos conectamos a SAP, ya sea para validar o para finalmente crear el cliente, el último paso, lo estamos haciendo con nuestro usuario de SAP, respetando cualquier permiso o autorización que yo tenga. Si yo no tuviera acceso para crear un cliente en SAP, tampoco podría hacerlo mediante WinShuttle, porque directamente WinShuttle hereda la seguridad de SAP. Cada vez que me conecto, lo hago con mi usuario y directamente la transacción. Así también se respeta cualquier campo obligatorio que yo tenga en SAP, cualquier regla de negocio. Aparte de eso, podemos ofrecer otra capa de validaciones, mediante cualquier regla que yo elija poner en el formulario. Una regla de derivación, una regla de validación. Incluso con los campos desplegables que nos ofrecen una lista de valores posibles. Así, por ejemplo, si yo ingreso una dirección de email que es incorrecta porque no tiene el símbolo arroba, dentro de WinShuttle hemos establecido una regla de validación que me avise si no he puesto esa arroba. Entonces, aunque no tengamos ciertas validaciones en SAP, siempre las podemos agregar en el formulario. Una vez ingresados los datos y hecha la validación, podemos agregar un comentario y a continuación decidimos quiénes son las siguientes personas en el proceso. Recuerden que había 4 personas involucradas, o 4 roles más bien. En este caso dejamos al usuario elegir quiénes son las personas que deberían seguir en el flujo. Aquí voy a seleccionar esta persona y aquí también. Entonces tenemos establecidos un grupo de contables, es un grupo de usuarios con todos los contables posibles y elegimos uno. Lo mismo con los gerentes y lo mismo con el equipo de datos maestros. Esto se puede derivar, en este caso de forma manual, también se puede derivar de forma totalmente automática, dependiendo del país del cliente o de la sociedad en la que se crea. Ahí hay muchas opciones para asegurarnos de que el flujo se deriva a la persona concreta y para automatizar ese proceso del todo. Una vez seleccionadas las personas, podemos seguir con el flujo, guardarlo, y en este paso lo que ocurre es que terminamos con la primera tarea, volviendo al flujo de trabajo. Estaríamos en esta transición entre la primera tarea y la segunda. A continuación, como persona de finanzas, como contable, lo que voy a hacer es entrar a mi portal de WinShuttle y verificar que tengo una tarea. Veo que tengo una tarea, veo el nombre de la tarea y si quisiera entrar al detalle, puedo entrar aquí y ver más detalles. Por ejemplo, el tiempo desde que se me asignó, fecha límite, es decir, la fecha para la cual yo tendré que terminar esa tarea, el nombre concreto de la tarea y el sitio en el que está. Entonces el usuario final sabe que tiene asignada una tarea, o bien en este portal de WinShuttle, o también porque recibirá una notificación por email. La notificación por email, en el que se me comunica que tengo una tarea pendiente, este es el nombre de la tarea, esta es la fecha límite y tengo 2 links
que me llevan o a la página principal, al portal principal de WinShuttle, o directamente a la tarea en sí. También se pueden agregar adjuntos. Entonces, si yo quiero visionar directamente desde el email cuál es el formulario, qué datos se han aportado, qué cliente se está creando, en este caso, siempre tengo esa opción de verlo como adjunto, con todos los datos que ingresó la primera persona. Así que yo podría ingresar directamente a la tarea para completar mi paso mediante el email, o también puedo entrar directamente a esta tarea. Y cuando entro a esta tarea, ahora con el rol de contable, lo que voy a ver es otra vista distinta. Aquí estoy viendo todos los campos que ingresó la primera persona, pero están en gris, no son modificables. Así lo hemos decidido en el flujo de trabajo. Y se han abierto una serie de campos nuevos que antes no estaban. Estos son los campos propiamente de finanzas. Y aquí ya empezamos a ver algún campo desplegable, por ejemplo la industria. Siempre podemos establecer un campo desplegable para ayudar al usuario a elegir el dato correcto. En este caso hay muchos valores, muchas industrias, y aquí lo que estamos haciendo es leerlos directamente de una lista de SharePoint. Es decir, cuando queramos crear un desplegable con muchos valores y muy variables, lo recomendable es hacerlo de una lista de SharePoint. Tenemos una lista en el portal de WinShuttle con todas las industrias, y este campo lo que está haciendo es consultando esa lista en tiempo real. Y esa lista está actualizada cada día de SAP. Es decir, tenemos un proceso de WinShuttle que va cada noche, lee las industrias y las deposita en esa lista de SharePoint. Así que siempre que yo consulto esta lista en el formulario, estoy consultando la versión actualizada de la lista de industrias que tengo en SAP. Si ingresamos este otro campo, la clasificación del cliente, aquí ya son menos campos y no son muy variables, no van a cambiar. Por lo tanto, este desplegable, en lugar de estar leyendo de una lista de SharePoint, lo que está leyendo es de una lista que hemos fijado en el formulario. Así que hay varias maneras de ofrecer esos desplegables al usuario final, esas ayudas. Se puede hacer de manera fija, si son pocos valores y no cambian, mediante una lista de SharePoint, normalmente si son muchos valores y varían mucho. Y otra forma es consultar directamente a SAP. Cualquier campo de estos puedo establecer mediante una regla que cuando se active vaya a SAP y me traiga el dato correspondiente. Sin embargo, la manera más recomendada es hacerlo mediante SharePoint. Llegados a este punto, donde hemos ingresado otra serie de datos, podemos volver a validar. Aquí estoy validando los campos que acabo de ingresar. Según el mensaje, está todo bien, perfecto. Y ahora voy a agregar otro comentario dirigido al gerente, que es la siguiente persona en el flujo. Y finalmente continúo. Entonces, volviendo al flujo de trabajo, estaríamos ya en este paso. Este paso va a ser un poco distinto porque no hay ingreso de datos. En este caso, el gerente únicamente va a aprobar o rechazar la creación del cliente con los datos que han aportado tanto el originador como la persona de finanzas. El gerente, ¿cómo sabe que tiene pendiente una tarea? Volviendo al portal de SharePoint, aquí puede ver esa tarea, pero la otra forma es también directamente desde el email. En el caso del gerente, el email que le llega es un poco distinto al que ya vimos antes. Sigue teniendo el adjunto de datos para que yo pueda visualizar todos los datos que se han ingresado, pero aquí hay un par de opciones que antes no estaba. Porque el paso de aprobación se puede hacer directamente desde el email sin necesidad de ir al formulario. Aquí tengo dos links para aprobar o para rechazar, y si hago clic en uno, me abre un correo nuevo que cuando yo lo envíe daría por aprobado ese paso. Es decir, el gerente puede avanzar el flujo sin necesidad de estar conectado a la intranet, sin necesidad de entrar al formulario, simplemente desde el email. Puede ser incluso desde un teléfono móvil, porque al fin y al cabo es únicamente enviar un email. Pero también podrá entrar directamente al formulario y vería otra vista distinta a las que ya hemos visto. Como dije antes, los formularios se pueden personalizar y adoptar a cualquier persona del proceso. En este caso, el gerente puede ver los datos de las dos personas anteriores, no los puede modificar, y ahora tiene un elemento para firmar el formulario, darle su aprobación y finalmente aceptar. Entonces, cada persona del proceso
tiene una vista totalmente distinta del formulario. Ponemos un comentario de aprobación, damos al botón de aprobar y aquí ya estaríamos llegando al último paso, que sería ya la creación contra SAP. Después de ingresar datos, después de aprobarse, hemos llegado al paso ya de actualizar ese cliente en SAP, que lo hace el equipo de datos maestros. Quien entra a su tarea puede revisar los datos una vez más y se ha habilitado finalmente un botón de creación en SAP. Entonces, al darle a este botón, la herramienta se conecta con SAP en tiempo real, sube los datos a SAP y crea el cliente. Esa creación nos da un mensaje de éxito y siempre nos dirá qué cliente se ha creado. Este mensaje que vemos aquí es el mismo mensaje que veríamos en SAP de hacerlo de manera manual. Así que ya hemos creado el cliente, vamos a verificarlo rápidamente en SAP. Para eso entramos a la XD03, ingresamos el cliente y comprobamos que efectivamente se ha creado. Se ha creado con todos los datos que hemos puesto en el formulario. Ahí está el nombre, el término de búsqueda, la dirección y en la segunda pestaña de datos ya contables vemos la industria. Con lo cual se ha creado perfectamente, pero hagamos una última comprobación, que es entrar al log de cambios de SAP. Porque crearlo mediante WinShuttle es realmente como crearlo manualmente, no hay cambios ahí. Si yo entro a este log de cambios, podré ver exactamente quién creó el cliente, la fecha en que lo hizo, y si entro al detalle también veré la hora. Es decir, a efectos de auditoría es exactamente igual que si se hubiera creado manualmente. No se está perdiendo nada de trazabilidad. Siempre tendré el detalle ahí de qué persona lo hizo, cuándo lo hizo y con qué usuario. Finalmente, toda la información que hemos ido ingresando en los formularios siempre se pueden consultar en el portal de WinShuttle. Cualquier proceso que lancemos, cualquier tarea que hayamos hecho dentro de cada proceso, se queda registrado y luego yo puedo consultar. Aquí, por ejemplo, tenemos el cliente que acabamos de crear y lo que yo puedo hacer es ver el proceso, ver la historia de ese proceso más bien, pues quién lo inició, cuándo se creó la segunda tarea, cuándo se aprobó y con los comentarios. WinShuttle siempre está guardando los metadatos de cada proceso, cuando se hizo cada tarea, cómo se llama cada tarea, etc. Y si además quisiéramos agregar más datos a estos reportes, se podría hacer. Datos del formulario, por ejemplo. Si SAP me genera un número de cliente y yo quiero ver ese número de cliente generado por SAP como otra columna, también lo podré hacer. Así que siempre tengo la trazabilidad entre lo que hice mediante los formularios y lo que está en SAP. Y finalmente, posterior a haber creado el cliente o haber terminado el proceso, siempre podemos volver y visionar el formulario con todos los datos que se han ido ingresando. Y con todo el detalle de cada paso que se hizo. Y bueno, con esto concluimos el vídeo. Nada más recordar lo que hemos visto, que ha sido primero la experiencia del usuario final, cómo se aportan datos al proceso, ya sea para una persona o varias personas, cada uno con su vista personalizada, cómo se han aprobado estos datos y finalmente cómo se han creado en SAP. También hemos visto ligeramente cómo crear estos procesos, tanto el flujo de trabajo, que es el que vemos en pantalla, como los formularios. Se pueden crear de manera intuitiva, de manera sencilla y sobre todo ahorrando mucho tiempo de desarrollo. Aquí no hace falta programación, sino que crear un formulario supone sencillamente elegir distintos elementos, botones, campos, etc. y aportarlos al formulario. Y lo mismo con el flujo de trabajo. Yo voy eligiendo los distintos nodos, de qué tipo de nodo, y los voy uniendo, agregándolos en el carril de la persona correspondiente en el proceso. Finalmente, los formularios que hemos visto en un equipo de sobremesa, si los quisiéramos visionar en una tablet o en un teléfono móvil, vemos que también se visualiza de forma correcta. Es decir, no hay que crear 3 formularios distintos, sino que el formulario se crea una vez y él solo se adapta a los distintos formatos en los que se vaya a visualizar. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se vería en un iPad o en una tablet. Vemos que los campos se reduce el ancho de la pantalla, pero siguen estando perfectamente visualizables. Y si se quisiera ver en un teléfono móvil,
también. El logotipo, los campos, todos se reducen al ancho de la pantalla de este teléfono.